espero convencerlos de que el debate entre autoridades acerca de qué exactamente provocó la erupción, sea que se trató de un fenómeno natural, de un acto de Dios, se centró finalmente en una profunda y compartida preocupación no tanto sobre la explosiva geología de Ecuador, sino sobre el creciente poder de los sectores populares en la vida política de la nación. La rebelión ocurrida el día de la erupción en Quito refleja las crecientes tensiones políticas entre el régimen liberal y una coalición de conservadores y sus aliados de la Iglesia Católica. Después de una serie de batallas sangrientas, los liberales se habían instalado en el Palacio Presidencial exactamente 6 meses antes de la erupción. Poco después, en un comunicado, el gobierno anunciaba que Ecuador no podía soportar más tiempo la escuela de oscurantismo difundido por la Iglesia. Su propósito, en cambio, era de crear una civilización moderna con un nuevo gobierno liberal y progresista y que emanaba de la gente. El comunicado garantizaba a los sectores que las convulsiones violentas ocurridas en meses recientes eran un producto natural de todas las épocas de grandes transformaciones sociales. Los días oscuros del colonialismo estaban por terminar, según desprendía el ensayo, el progreso y la ilustración eran inminentes. Para Queridos y sus aliados conservadores, el liberalismo representaba un desafío directo al monopolio ideológico de la Iglesia. Como resultado, la respuesta conservadora llevó a una serie de movilizaciones urbanas agresivas en Quito. El asesinato del arzobispo de Quito, ocurrido el Viernes Santo, 3 meses antes de la erupción, era un señal muy clara de las tensiones sociales que se venían desarrollando en la capital. Pero fue la decisión tomada por el gobierno de enviar al exilio el reemplazo del arzobispo, lo que marcó el escenario para la erupción de Cotopaxi 2 días después. En un evento muy público, un batallón armado se organizó en dos filas paralelas que se fueron cerrando la plaza central de Quito hacia el norte, indicando la dirección del exilio del vicario a Colombia. Dada la hora, el despliegue coreográfico del ejercicio militar, el mensaje del gobierno de que la Iglesia estaba subordinada al Estado no debió haber pasado desapercibido para nadie. El día anterior, el vicario, viendo su exilio como algo inminente, dio la orden a sus prelados para dar un decreto público prohibiendo que las iglesias de Quito abran sus puertas y dieran los sacramentos. Se trató de una jugada política hábil en medio de una batalla por la autoridad en la capital, donde personas de todas las clases sociales llenaban las iglesias cada mañana. A la mañana siguiente, una polvareda oscura y gris se asentó en las estrechas y ondulantes calles de Quito, y las ruidosas explosiones de Cotopaxi rebotaban a través de docenas de iglesias por toda la ciudad. Observadores nerviosos comenzaron a reunirse en las plazas públicas, y su consternación fue aún mayor cuando encontraron cerradas las puertas de las iglesias que por tanto tiempo les había servido como refugio espiritual y físico en erupciones volcánicas. Procesiones deambulaban por la ciudad sosteniendo imágenes religiosas, cantando himnos y elevando rezos y oraciones. Al menos 2 grupos emergieron de entre la muchedumbre y atacaron el hospital militar, un depósito de armas y municiones y una batallón militar. Los objetivos físicos del ataque apuntaban una serie de desacuerdos con el gobierno federal. De este modo, la rebelión puede ser vista como una prolongación del esfuerzo por defender la Iglesia y combatir la influencia del liberalismo en Ecuador. Por otro lado, por más sagradas que hubiesen sido sus razones para iniciar este levantamiento, los rebeldes no tuvieron mayores escrúpulos en pisotear a las monjas que se encontraban presentes o en robar las sábanas disfrazadas del hospital, actos que apuntan a preocupaciones materiales. Además, el rumor de que el gobierno, y no el vicario, había cerrado las iglesias, se esparció rápidamente, una acción que fue considerada como un ataque a la moda de vida de la plebe urbana, puesto que desde tiempos atrás las iglesias habían representado una importante fuente de trabajo para los artesanos y otros trabajadores. Otros informes indican que la caída de ceniza era profundamente desconcertante en sí misma. Durante la erupción, las cenizas ocultaron el sol y dieron la apariencia de un temprano ocaso. Los gallos, confundidos por la cambiante luz, no dejaron de hacer ruido toda la tarde, incrementando el terror del momento. El aire se volvió tan espeso por la ceniza que la gente no podía ver sus propias manos cuando les ponía enfrente. La erupción aturdió los sentidos e incrementó el asombro ante el poder sin freno de la naturaleza, en el preciso momento en que el enfrentamiento por poder del Estado había alcanzado su punto extremo. Al día siguiente, los periódicos informaban que las escaramuzas entre los rebeldes y los soldados continuaban, pero que una vez que se detuvo la caída de ceniza, todo se calmó. Yo propongo que la rebelión no fue simplemente un resultado de una amplia conspiración, pero tampoco fue una reacción espontánea
o espasmódica. La causa final de la rebelión permanece literalmente nebulosa. En realidad, cualquiera hayan sido las motivaciones de quienes participaron en la misma, la rebelión debe ser vista a la luz de un entorno en el cual un aterrador fenómeno natural influyó en otra vuelta popular. Además, la rebelión determina la manera en la cual las autoridades del gobierno y la iglesia interpretaron la erupción. En el primer boletín oficial publicado luego de la erupción, el gobierno lamentaba la situación actual en que la naturaleza, la insurrección y la cierre de las iglesias dieron un aspecto aterrador a la ciudad de Quito. Por su lado, los conservadores advertían que Ecuador se hallaba al borde de una ruina total. La naturaleza parecía citada ampliamente en su reacción. Por ejemplo, un periódico católico decía: el cielo nos amenaza, nos castiga a errado. La naturaleza se conmueve y la luz del día sucédese las tiemblas más profundas. Señor y Dios nuestro, no nos sueltes de tus manos, ya nos has castigado, míranos abatidos hasta el polvo. Para los ideólogos conservadores, los liberales no habían traído iluminación y progreso a Ecuador, sino oscuridad y miseria. Los conservadores señalaban que la erupción se trataba de un castigo de Dios por los pecados de los hombres. También revelaba las pretensiones de los liberales, cuyo orden secular del mundo buscaba saber la verdadera causa de la erupción. Muy al tanto del poder de la piedad popular en Quito, las autoridades católicas sugerían que la gente, más que las autoridades del gobierno, se encontraban en mejor posición para interpretar el significado de la erupción. Pero ¿a qué se refiere la señal desapropiatoria del ciclo? ¿Acaso el pueblo tiene mayor probabilidad de acierto? Atentos como están a los sucesos históricos acontecidos en ocasiones análogas a la nuestra. ¿Quiénes somos nosotros para comprender los secretos de Dios y penetrar en los abismos de su infinita sabiduría? De manera más que significativa, este pasaje identifica el pueblo de Quito como la autoridad para interpretar la erupción, antes que los intelectuales que operaban en el gobierno o incluso en la iglesia. El pasaje demuestra cómo los conservadores pudieron explotar la coyuntura antes de la teoría de las placas tectónicas fuese ampliamente aceptada en el siglo XX. Al mismo tiempo, según esta interpretación, a nivel conceptual, la religión le daba al hombre un poder en relación a la naturaleza. A diferencia de la explicación científica secular, que asumía que la naturaleza era una fuerza autónoma, que actuaba fuera de la esfera de los asuntos humanos, el catolicismo brindaba no solo una manera de entender la abrumadora experiencia como un acto de Dios, sino también ofrecía un medio para que el hombre interviniera en cómo operaba la naturaleza, por extensión, prevenir desastres similares en el futuro. Según la cosmovisión católica, las amenazas de la naturaleza estaban vinculadas a la conducta humana. Naturaleza y sociedad estaban estrechamente unidas. Mientras autoridades católicas buscaban distanciarse de la rebelión, interpretaron las procesiones religiosas como un indicador de la naturaleza esencialmente católica del pueblo de Quito, sugiriendo que la rebelión, si bien condenable, era una reacción comprensible a la introducción del liberalismo en Ecuador. Los liberales manifestaron su desacuerdo, sosteniendo que la erupción era obviamente el resultado de procesos naturales y que la rebelión, por ende, el resultado de conspiradores que habían manipulado la población de Quito. Al igual de su contraparte conservadora, los liberales buscaron interpretar los sucesos. Un boletín del gobierno explicaba que un hecho que proviene de las leyes físicas que rigen el universo, como el de la erupción de Cotopaxi, ha sido interpretado por los terroristas y fanáticos como un castigo del cielo a los llamados herejes. Pero lo que no podrán desconocer es que la lluvia de ceniza vomitada por el volcán, que ha causado inundaciones y estragos, afectan principalmente a los llamados católicos y no a los llamados herejes, lo que prueba que la providencia no permite que triunfe la calumnia sobre estos últimos, que son los católicos como los mejores entre los primeros. Este pasaje resalta la influencia que el lenguaje de la ciencia había alcanzado en el discurso político en Ecuador. La erupción, decía, había sido provocado por procesos naturales que operaban de manera independiente de las acciones de los hombres. Los liberales razonaban que sus oponentes estaban tratando abiertamente de manipular la opinión de la mayoría. Al mismo tiempo, el pasaje muestra los desafíos políticos del avance del proyecto liberal sin desatar la furia social en el proceso. El boletín sostenía que si la erupción era en efecto un castigo de Dios, el objetivo de Dios no debieron haber sido los liberales seculares, sino los malos católicos. Así, el boletín apelaba a la razón y la ciencia, pero también buscaba exponer lo que los liberales llamaban una piedad ilustrada. Esto fue una respuesta directamente vinculada a sus preocupaciones sobre la explicación de la rebelión como algo más que la voluntad real de las personas a quienes los liberales
decían representar. Con este objetivo, el gobierno estableció una clara distinción entre el ánimo sencillo de las masas y la piedad ilustrada, al poner la rebelión con lo que consideraba formas legítimas de ritual religioso. El boletín oficial aseguraba que la rebelión fue una perversión del sentimiento nacional y una degradación del sentimiento moral. Asimismo, hizo un llamado a la Iglesia para terminar la prohibición de la liturgia pública, de modo que no se perjudicara a la gente digna y esencialmente católica de Quito en aquellos momentos de infortunio. El gobierno liberal buscó restablecer el orden social, posicionándose como el representante verdadero de la voluntad de la nación. Esta interpretación también justificó la supresión violenta de la rebelión. Del mismo modo que el gobierno articulaba una posición más matizada frente a la religión, algunos conservadores acudieron a la ciencia para sostener que en el futuro Ecuador reposaba en una iglesia reformada. Como indicó un periódico católico, el orden social, el verdadero progreso, la libertad ingenua y el engrandecimiento de las naciones no pueden sólidamente asentarse fuera de esa base necesaria de la iglesia. Nuevamente, ellos sostenían que el exilio de Vicario pudiese haber provocado la ira de Dios en forma de una erupción volcánica, pero fueron un paso más adelante, indicando que la erupción era un fenómeno natural proveniente de las leyes físicas y que tenía que ocurrir en su debido tiempo. En esta sorprendente admisión, los ideólogos conservadores reconocían la creciente influencia de la ciencia para comprender el mundo natural. Ello implicaba que la razón y el empiricismo podían ayudar a comprender la causa de la erupción en su verdadera dimensión. Pero a diferencia de la interpretación de los liberales, la ciencia resultaría en una cercanía con Dios, no en una naturaleza autónoma cuyos procesos funcionaban irrespectivamente de las acciones humanas. Pues los conservadores adaptaron la tendencia secular para reforzar sus fundamentos de su propia autoridad, afirmando que Dios controlaba tanto las leyes morales que gobiernan el hombre como las leyes matemáticas que necesariamente gobiernan el mundo físico. Los autores invocaron a la ciencia, pero todavía insistían que Dios pudo haber controlado el momento de la erupción para que corresponda con los actos de los hombres. Dado los tumultuosos acontecimientos que ocurrieron antes de la erupción, esta visión era especialmente persuasiva, ya que explicaba mejor el momento de la erupción. Para concluir, déjeme decir cómo uno de los factores que afecta el orden social y con ello la seguridad y el bienestar de la sociedad, tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente tanto material como imaginado. Como lo demuestran las respuestas a diversas autoridades intelectuales a la erupción de Cotopaxi, la naturaleza parecía tener un poder en vida por sí misma y podía intervenir e incluso alterar el orden social sin aviso previo. Al mismo tiempo, como muestra la rebelión que ocurrió el día de la erupción, no podemos reducir el análisis de la paz alterada, en este caso, a factores simplemente sociopolíticos, sino tratar de ubicar los procesos sociales en su contexto medioambiental. La erupción de Cotopaxi sirvió como un catalizador para la rebelión, que a su vez influenció cómo las autoridades la interpretaron. Aunque liberales y hasta algunos conservadores involucraron la ciencia para interpretar el evento, ambos tenían que tomar en cuenta una religiosidad popular difícil de manejar y potencialmente explosiva en Ecuador.